con sus Biblias, ya sea en físico o en digital, como lo tenga. Génesis capítulo 3, versículo 7 al versículo número 10. Es el episodio cuando el pueblo de Israel, nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecan, desobedecen y conocemos nosotros las consecuencias. Pero vamos a caminar sobre este pensamiento. ¿Por qué nos escondemos? Hablando de la intimidad con Dios, la intimidad con Dios nos invita precisamente a exponernos delante de Dios. Pero ¿por qué algunos cristianos, algunos hijos de Dios, no tenemos esa intimidad con Él como debiéramos? Y se debe muchas veces a que nos escondemos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Noten qué interesante que este pasaje dice que cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales, es decir, se cubrieron. La idea de hacer los delantales es el esfuerzo humano de cubrir nuestra desnudez, de cubrir nuestra vergüenza. Entonces tratamos muchas veces con nuestras buenas obras, con nuestras buenas intenciones, con nuestros buenos deseos, con nuestras tradiciones religiosas, tratamos de cubrir nuestra desnudez o la falta de Dios en nuestra vida. La tratamos de cubrir. Eso es lo que expresa este pasaje. Verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Escucharon la voz de Dios y se escondieron. Lo que quiere decir es que las personas, sí, aún en nuestra condición de pecado, podemos escuchar la voz de Dios, y por causa de la voz de Dios, en vez de acercarnos a Él, nos corremos de Él, nos escondemos de Él. Esa es la diferencia entre temerle a Dios. El temor a Dios nos acerca a Él. El miedo nos aleja de Dios. El miedo, el temor, que es el producto de la culpa, de la vergüenza, nos aleja de Dios. Pero el temor a Dios nos acerca a Él. Así que el hombre y su mujer se esconden de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Verso 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y note lo que dice, y tuve miedo porque estaba escondido y me escondí. En ese solo versículo hay por lo menos 3 palabras que sobresalen. Primero, oír la voz de Dios. Luego, el miedo y esconderse. Ellos se esconden de la presencia de Dios. Y digo entre comillas, porque para ellos están bien escondidos. Pero Dios sabe. A la pregunta de Dios, ¿dónde estás tú? Esas preguntas que Dios nos hace son como preguntas de conciencia. Es como cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿dónde está tu fe? Hombres de poca fe, ¿dónde tienen la fe? No es que Dios no conozca la respuesta. Dios nos hace esas preguntas para que nosotros conozcamos realmente la respuesta, respondamos de manera correcta. Y cuando Dios le pregunta al hombre, ¿dónde estás? O sea, no es que Dios no sabe dónde está el hombre. Dios sabe lo que ha pasado, Dios sabe dónde está él, pero Dios quiere que el hombre tome la iniciativa y reconozca su verdadera condición. Así que a la pregunta, ¿por qué nos escondemos? Vamos a responderla en varias formas. En primer lugar, vamos a decir que tenemos que conocer, tenemos que entender que fuimos creados para tener comunión con Dios y con las demás personas.
En principio, Dios nos creó para tener comunión con Él, pero no tener comunión solamente con Él, sino con las demás personas. En este caso, nuestros padres, Adán y Eva, Dios los creó para que tuvieran esa comunión con Él. Y Dios, como todos los días, se paseaba en el huerto, llama al hombre a ese momento de intimidad y de relación con Él. Pero esta vez hay algo diferente. El hombre se sabe desnudo, tiene miedo y se esconde. Así que la Biblia nos enseña que Dios nos creó con ese valor, ese principio de tener comunión con Él. Pero también nos creó para que tengamos comunión con las demás personas. Así que Adán y Eva tenían una buena comunión entre ellos porque tenían una buena comunión con Dios. Y ese es un principio para el matrimonio. Por cierto, si nuestra relación personal está bien con Dios, la relación personal con el cónyuge va a estar bien. Pero eso no solo se aplica al matrimonio, se aplica a todas las relaciones interpersonales. Si mi relación personal con Dios está bien, mi relación con las otras personas va a estar bien. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para tener comunión con Él y con las demás personas. Pero, de alguna manera, hemos perdido lo que significa vivir en intimidad con Dios. En este caso, Adán y Eva perdieron el significado de vivir en intimidad con Dios por causa del pecado. Ahora, es interesante que el hombre, Adán y Eva, en ese momento, al esconderse, tiene la tendencia, voy a repetir, tiene la tendencia a sentirse solo. No sé cuántos de ustedes en algún momento se han sentido solos, aunque están rodeados de mucha gente. Se sienten solos. Hoy día muchas personas viven rodeadas de miles, de cientos de personas, pero se sienten solos. Y realmente la soledad, fíjense bien, la soledad no es necesariamente la ausencia de personas. La soledad es ausencia de conexión. Así que el hombre en ese momento que está escondido, no solamente está asombrado de que está desnudo. Segundo, ahora, debo de aclarar que cuando la Biblia dice que el hombre está desnudo, no es que Adán no sabía antes de eso que andaba desnudo. La palabra desnudo ahí quiere decir que ahora él tiene conciencia de su verdadera condición. Entonces, la soledad no solamente es un asunto de sentirme sin la compañía de otras personas, aunque esté rodeado de otros. Soledad entonces no es la ausencia solamente de personas. La soledad es ausencia de conexión. Cuando no nos sentimos conectados, es porque tenemos problema con Dios. Tenemos problema en nuestra relación con Dios. Tenemos miedo, nos escondemos y en ese miedo y en esa actitud de escondernos estamos solos, nos sentimos solos. De ahí que muchos dicen: ay, no siento a Dios, siento que Dios ya no me oye, siento que Dios se tapa los oídos para no escucharme porque no siento a Dios, etcétera, etcétera. No es ausencia de Dios en la vida, es ausencia de conexión. Hemos dejado de mantener la conexión con Dios. Así que el pecado es el que se encarga de producir la desconexión en nuestra vida. Y esa es una de las razones por las cuales tenemos problemas de intimidad con Dios. Esa es una de las razones también por las que nos escondemos. Porque el pecado produce desconexión y esa desconexión se traduce en la pérdida
de intimidad o la pérdida de conexión. Esa pérdida de intimidad también se traduce en temor. Ahora, lo peligroso del temor, escuche esto, lo peligroso del temor no es propiamente el temor en sí. Lo peligroso del temor es que nosotros hagamos alianza con el temor con el propósito de protegernos, escondernos por causa de la vergüenza. Así que el proceso de nuestros padres, Adán y Eva, ellos pecan, se descubren desnudos, reconocen ahora su verdadera condición, ahora delante de Dios. Ahora ellos perdieron la inocencia, ahora tienen una conciencia clara que las cosas no están bien entre ellos y Dios. Entonces, están desnudos, sienten miedo, hacen un acuerdo o una alianza con el miedo para esconderse de Dios. Y todo eso resulta en la falta de intimidad con Dios. Perdieron la intimidad con Dios, se desconectaron de Dios. Y muchas personas hoy en nuestro tiempo les ocurre lo mismo. Son personas que el pecado ha producido una desconexión en ellos, han perdido la intimidad con el Señor, han hecho una alianza, han hecho un acuerdo, un arreglo con el temor, precisamente porque ellos quieren protegerse del rechazo. Adán se esconde no solo detrás de los arbustos, Adán se esconde detrás del miedo, le dice al miedo, cúbreme, escóndeme de Dios, que Dios no sepa dónde estoy, que Dios no sepa lo que me ha sucedido. Ellos hacen una alianza con el miedo, con el temor, para protegerse del rechazo, de la culpa. Cuando un creyente, o nosotros cuando creyentes, como creyentes, pecamos contra el Señor, sentimos no solamente culpa, sentimos vergüenza. Y esa culpa y esa vergüenza nos hace pensar que Dios nos va a rechazar, que Él nos rechaza. Entonces lo que hacemos es que agarramos el miedo, hacemos un acuerdo con Él y nos quedamos escondidos de la vergüenza, del rechazo. No queremos que Dios nos rechace. Pero sin darnos cuenta nosotros, estamos cayendo en la trampa del enemigo de querer que nos quedemos en ese punto, desconectados de Dios, sin saber nada de Dios, sin oír nada de Dios, sin tener comunión con el Señor. Porque el enemigo sabe que en esa forma nos puede mantener alejados. Ahora, eso fue lo que le sucedió a nuestros padres, a Adán y Eva. La desobediencia en el caso de ellos fue dejar de creerle a Dios. Ellos dejaron de creerle a Dios y eso los llevó a desobediencia. Escuche eso. La desobediencia no es, o lo voy a decir de esta manera, la motivación de la desobediencia no es dejar de hacer aquello que nuestro Padre nos dice que sí debemos hacer y nosotros no lo voy a hacer. La motivación de la desobediencia es dejar de creerle a Dios. Desobediencia, lo repito, no es dejar de hacer lo que Dios me pide que haga. Desobediencia es dejar de creerle a Dios. Y cuando le creemos al diablo, le desobedecemos a Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Están ahí, la mujer teniendo esta conversación con la serpiente, y la serpiente le dice, con que Dios te dijo que el día que comas de este fruto vas a morir. Y la serpiente dice a la respuesta de la mujer, porque la mujer dice, sí, Dios dijo que nos va a pasar esto, aquí, lo otro. Trata la mujer de continuar la conversación y la serpiente le dice, no es cierto, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de este fruto serán como Dios. En ese punto, Adán y Eva le creen a la serpiente y ahí comenzó su desobediencia.
Cuando usted y yo le creemos al diablo, le creemos al pecado, comenzamos a desobedecer a nuestro Dios. Y esa es otra forma de perder la intimidad con nuestro Dios. Y eso nos lleva de nuevo a tratar de escondernos. Nos escondemos de Dios. Queremos escondernos de Él como hicieron nuestros padres. Y este mal ha venido por los últimos milenios castigando o afectando a los seres humanos, especialmente para que nosotros perdamos la intimidad con el Señor. Adán y Eva entonces necesitaron a Dios para poder relacionarse correctamente con Él y para poder relacionarse correctamente entre ellos. ¿Por qué digo que Adán y Eva necesitaron a Dios para poder relacionarse nuevamente de manera correcta con Él y relacionarse de manera correcta entre ellos? Porque Dios aparece en escena y ocurre el primer sacrificio de este corderito, y con esa piel de este corderito los cubre a ellos. Dios tuvo que intervenir en ese punto. Dios tuvo que manifestarse o manifestar su propósito eterno en esto para que ellos pudieran volver a relacionarse correctamente con Dios y volver a relacionarse correctamente entre ellos. Dios definitivamente es nuestra fuente de identidad, nuestra fuente de amor, es nuestra fuente de seguridad, es nuestra fuente de protección, es nuestra fuente de provisión. Es a Él a quien necesitamos. Por eso, hablando de avivar la intimidad con Dios, tenemos que reconocer que como nuestros padres pecaron y necesitaron a Dios nuevamente para volver a reconectarse con Él de la manera correcta, nosotros necesitamos a Dios. Ninguno de nosotros podemos tratar de mantener una vida de comunión con Dios, una vida de intimidad con Dios, una vida de conexión con Dios, si Dios no interviene. Necesitamos siempre la intervención de Dios en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque la intimidad revela transparencia. Ahora, ¿cómo podemos definir la intimidad? La intimidad es poder ver sin mentiras dentro de nosotros. Ahora, ¿quién es el que ve sin mentiras dentro de nosotros? ¿Nosotros mismos? No, Dios. La intimidad es que Dios pueda ver sin mentiras dentro de nosotros. O sea, que Dios nos vea tal y como somos, transparentes. Cuando venimos delante de Dios tratando de ocultar nuestra vida como Adán y Eva, no hay intimidad, no hay honestidad. Dios desea que todos nosotros tengamos esa vida de intimidad con Él, esa vida de transparencia, esa vida de honestidad delante de Él. La intimidad entonces es la capacidad de abrirse y permitirle a Dios que nos conozca tal y como somos. Que le permitamos a Dios que nos conozca cómo realmente somos, cómo realmente sentimos, cómo realmente pensamos, cómo realmente actuamos. Eso tiene que ver con la intimidad. A veces cuando pensamos en esta expresión, la intimidad con Dios, estamos pensando en que nosotros vamos a conocer más a Dios. Y aunque eso es cierto, pero también es cierto que la intimidad con Dios tiene que ver que Él nos conozca más. Ahora usted dice, pero Dios nos conoce, por supuesto. Pero realmente, cuando la Biblia nos enseña que Dios quiere conocernos más, la idea no es tanto que Dios se quede asombrado de conocernos, es que nosotros tengamos la oportunidad de conocernos realmente como somos. Y en esto entra en juego el arrepentimiento. La intimidad no consiste solo en tener el corazón en la mano, sino entregarle nuestro corazón a Dios. No es solo decirle a Dios, Señor, mira, este es mi corazón.
La intimidad tiene que ver con: Señor, te entrego mi corazón también. La intimidad es ese estado de vulnerabilidad que intencionalmente nos exponemos delante de Dios. Y solamente cuando de manera vulnerable y de manera intencional nos exponemos delante de Dios, podemos recibir la plenitud del amor de Dios. El domingo me referí al rey David cuando pecó y escribió el Salmo 51. El rey David reconoció su pecado. La comunión, la intimidad, la conexión con Dios fue rota, pero fue restaurada cuando David reconoció su verdadera condición delante de Dios. Cuando David reconoció que no solamente le tenía que mostrar el corazón a Dios: Señor, sino que aquí está, te entrego mi corazón. Es una vida rendida delante de Él, una vida que le permite a Dios ordenarla, sanarla, restaurarla, transformarla. Es la oportunidad que Dios tiene para trabajar con nosotros. Todo eso ocurre en una vida de intimidad con el Señor, de exponernos intencionalmente al Señor en una vida de intimidad, ponernos vulnerables. Y David entonces dice: Señor, examíname, ve si hay en mí camino de perversidad, guíame por la senda de rectitud. Señor, me arrepiento de mi pecado. Leí el otro día en un libro algo que me llamó la atención, y este escritor decía: el problema con el arrepentimiento es que generalmente nos arrepentimos de lo que hacemos y no de lo que somos. ¿Por qué muchos una y otra vez pecamos y fallamos? Y puede ser que no necesariamente con Dios, puede ser en el matrimonio, puede ser con nuestros padres, puede ser con nuestros hijos, etcétera, etcétera. Fallamos o nos equivocamos una y otra vez y pedimos perdón y: ay, por favor, perdóname. O es con Dios: Señor, perdóname, me arrepiento. Pero generalmente nos arrepentimos de lo que hacemos y no de lo que somos. Tenemos que reconocer que lo que somos es que somos pecadores. Tenemos una naturaleza caída que va a estar con nosotros todos los días, hasta el último suspiro de nuestra vida. Tenemos que arrepentirnos de eso. Y ese arrepentimiento es el que nos lleva a poder entregarle al Señor el corazón, rendírselo a Él. Así que lo contrario de la intimidad es la deshonestidad. Y la deshonestidad nos encierra, nos aísla por completo de la presencia de Dios, de la relación que necesitamos de Dios. Por eso fue que el apóstol Pablo nos enseña que no debemos de ocultarnos en la oscuridad. Dice que nosotros ya no somos de las tinieblas, ahora somos de la luz. Somos llamados hijos de la luz. Por eso debemos poner todo a la luz de Dios. La intimidad es precisamente eso, esa vulnerabilidad. Me pongo vulnerable, me expongo intencionalmente de una manera vulnerable delante de Dios. Señor, eso es lo que soy. Así es como soy. No tanto lo que hago, eso es lo que soy. Lo que soy es lo que me lleva a hacer lo que hago. ¿Cómo hago para cambiar lo que hago? ¿Qué puedo hacer para cambiar lo que hago? Arrepintiéndome de lo que soy, un pecador que necesita al Señor. Y miren, mis amados hermanos, tanto una persona que nunca ha entregado su vida a Cristo como el que ya tiene una relación con el Señor necesita siempre, todos los días, cada vez que puede, arrepentirse y reconocer su condición, que es débil, es frágil y que necesita la intervención de Dios en nuestra vida. Así que, ¿por qué nos escondemos entonces? Nos escondemos por causa del pecado. El pecado nos lleva a la desconexión. El pecado nos lleva a que veamos ahora nuestra verdadera conciencia. Hemos perdido la inocencia y somos conscientes de nuestra condición.
El pecado nos lleva a escondernos. El pecado nos lleva a hacer una alianza con el miedo, con el temor, para protegernos del rechazo supuesto que Dios va a tener contra nosotros. Dios, como cantábamos hace unos minutos, es nuestro Padre y Él nos ama. Y aunque Él odia lo que nosotros hacemos, la verdad es que nunca Él dejará de ser nuestro Padre. Él nos va a amar siempre. Él nos va a amar siempre. Eso no significa que Él va a aplaudir nuestro mal comportamiento. Él nos va a disciplinar, Él nos va a corregir. Y si te dejas sin corrección y si te dejas sin disciplina, es porque no eres su hijo. Yo no voy a ir a disciplinar al hijo del vecino. Ese es problema del papá de él. Voy a disciplinar a mis hijos. ¿Por qué no disciplino al hijo del vecino? Porque no me incumbe, no es mi hijo. No tengo el amor que siento por mi hijo, por ese hijo del vecino que es malcriado. Voy a corregir a mi hijo. Si eres hijo, Él te va a amar siempre. Y si has fallado, si te has equivocado, si te has alejado, Él te va a disciplinar, Él te va a corregir, Él te va a amonestar. Lo va a hacer con amor. Él te va a restaurar con amor. Él te va a restaurar con el deseo profundo de que vuelvas a restablecer esa conexión con Él, que el pecado te ha llevado a alejarte de Él. ¿Por qué nos escondemos? Porque pensamos que podemos engañar a Dios. Porque pensamos que podemos ocultar de Dios aquellas cosas de las que nos sentimos vulnerables, aquellas cosas de las que sentimos, y somos vulnerables de esas cosas porque sentimos vergüenza, porque sentimos culpa, porque nadie la sabe, solo nosotros, porque puede ser una herida, puede ser una ofensa, puede ser un dolor, puede ser una tragedia, puede ser cualquier cosa en nuestra vida que nos hace vivir en esa condición de protegerme. Me protejo con el miedo, me escondo ahí detrás del miedo, uso el miedo, el temor para esconderme, que Dios no me vea, que Dios no sepa de mí. Pero nos perdemos lo más valioso, la intimidad con Dios. Y de nuevo, la intimidad con Dios no es solamente que paso buen tiempo en la presencia de Dios. La intimidad con Dios es que Él me puede ver sin mentira, me ve tal como soy. Él me conoce, sabe que soy vulnerable. El apóstol Pablo dijo que se encontraba en una lucha entre la carne y el espíritu. Y dice Pablo, miserable de mí. Así dijo Pablo de él, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Eso es reconocer delante de Dios nuestra vulnerabilidad. Y de ahí que Pablo también le dijo al Señor, Señor, sabes que tengo esta lucha. Muchos dicen que era una enfermedad, otros dicen que era una tentación. Lo que haya sido, Pablo se mostró vulnerable porque dice, le he pedido al Señor en 3 veces que me quite esto. Pero el Señor me dijo, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso es ser vulnerable. Eso es tener intimidad con Dios. No tratar de escondernos como hicieron nuestros padres Adán y Eva. Vamos a mostrar entonces o exponer nuestra alma delante de la luz de Dios. Y cuando nos exponemos a la luz de Dios, nos volvemos en esa luz. Somos transformados por esa luz, por la luz de Dios. Y entonces ante la luz de Dios no hay nada que escondemos. No hay nada que le escondemos a Dios, porque ahí estamos delante de Él, tal y como somos. Esto es lo que soy. No nos arrepintamos entonces de lo que hacemos, sino de lo que somos.
Cada uno de nosotros sabe la condición en su vida, cuánto necesita realmente acercarse a Dios. Hoy usted puede estar inclusive en esta reunión cantando, adorando a Dios y aún sentirse desconectado, aún sentirse solo, porque la ausencia o la soledad nos refleja, manifiesta la ausencia de conexión con Dios. Si hay algo que usted y yo necesitamos cuidar todos los días de nuestra vida, es mantenernos conectados con Dios. Mantenga la conexión. ¿Vio que todos nosotros llegamos a cualquier lugar y ahí andamos preguntando cuál es la clave, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? Porque queremos estar siempre, ¿cómo? Conectados. Siempre. Vamos, ahora muchos aviones ya tienen servicio de internet ahí en los vuelos. En nuestro viaje que hicimos a Israel, en el vuelo de Miami hacia Madrid, el avión o el vuelo nos permitió 1 hora de conexión gratis de internet. El resto eran como 9 horas de vuelo. Si quiere internet tiene que pagar las 8 horas restantes, pero 1 hora de internet gratis. Estábamos volando ahí sobre el Atlántico cuando me di cuenta de lo que le pasó a Dani esa noche, ahí volando el Atlántico. Pero era 1 hora, entonces nos conectamos y ahí estamos todos aprovechando el internet porque queremos tener conexión. Busque la conexión con el Señor, manténgase conectado, avive la intimidad con el Señor, mostrándose vulnerable delante del Señor. No hagamos con nuestro padre Adán y Eva escondernos. Hubo algo en nuestra vida, hubo una falta en nuestra vida, no nos escondamos de eso. No escondamos eso. No lo dejemos en la tiniebla de nuestra vida pasada. Traigámoslo a la luz, porque, hermanos, es un error, gravísimo error, querer escondernos de Dios. El miedo nos va a tomar, vamos a sentir vergüenza, culpa, rechazo, vamos a querer protegernos porque pensamos que Dios no va a recibirnos nuevamente. No permita eso. El enemigo quiere que usted le crea a Él, porque Él sabe que si usted le cree a Él, desobedece a Dios. Así que espero que usted sea de los que quieren obedecer a Dios. Así es, obedecer a Dios es creerle, créale, y Él está listo para intervenir nuevamente en nuestra vida. Si hemos perdido la conexión, si se ha roto la conexión, la comunión, la intimidad con Él, Dios está listo para restaurarla nuevamente. Padre, te pedimos esta noche, danos entendimiento en lo que escuchamos sobre la importancia de mantener la vida de conexión contigo, Señor. ¿Por qué nos escondemos? Nos escondemos por la vergüenza. ¿Por qué nos escondemos? Nos escondemos por la culpa. ¿Por qué nos escondemos? Porque creemos que vamos a tener la habilidad de esconder, de ocultar a tu luz, a tu conocimiento, a tu entendimiento, eso que ha provocado en nosotros una desconexión, Señor. Y muchas veces, como fue el caso de Adán y Eva, la desconexión es porque le creemos al diablo, le creemos al enemigo, creemos las mentiras de él, abrazamos sus mentiras, y ocurre que al obedecerle o creerle a él y desobedecerte a ti, estamos alejándonos más y más. Nos alejamos de ti, Señor. Y a veces es cuando nos sentimos solos. Y a veces llegamos a pensar que Dios nos abandonó. Llegamos a pensar que tú
nos has abandonado, que nos has dejado solos. Y hasta lo llegamos a decir, siento que Dios me dejó solo. ¿Dónde estuvo Dios en medio de ese problema? ¿Dónde estuvo Dios en medio de esa dificultad que pasó? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no se hizo presente? No fue que no estuviste ahí, solo fue que mi desconexión no me permitió la capacidad, el entendimiento de que tú estabas ahí, Señor. Y Padre, esta noche abrazamos esta verdad, que tú nos amas a pesar de nuestra condición. Pero tú no puedes hacer nada si nosotros no nos arrepentimos. Tú no puedes cambiar nada si nosotros no nos arrepentimos. Y hoy nos invitas a arrepentirnos no solo de lo que hacemos. Por eso algunos fallamos y te pedimos perdón y decimos, Señor, no lo vuelvo a hacer. Y ahí estamos otra vez, otro día, volviéndote a pedir perdón. Y yo me incluyo en eso, Señor, porque muchas veces yo lo he hecho así. Padre, pero hoy nos arrepentimos no solo de lo que hacemos, nos arrepentimos de lo que somos. ¿Y qué somos? Pecadores necesitados de perdón, pecadores necesitados de comunión, pecadores hambrientos de intimidad, pecadores necesitados de ser aceptados, pecadores que necesitan ser abrazados, pecadores que reconocen que su condición, a pesar de su condición, tu amor por ellos no cambia. Padre, hoy nosotros reconocemos que necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti para una relación correcta contigo, Señor. Porque como Adán y Eva hacemos nuestros delantales con nuestras tradiciones, con nuestras actividades, con nuestras prácticas espirituales. Muchas veces tratamos de cubrir con un montón de cosas nuestro activismo en la iglesia, tratamos de cubrir con nuestras buenas obras y nuestro buen comportamiento, con nuestro esfuerzo por mantenernos en obediencia. Tratamos de cubrir lo que nosotros sabemos que somos delante de ti, Señor. Pero esta es una noche de reflexión, es una noche de avivar la intimidad, es una noche que está al alcance de todo aquel que hoy reconoce su condición delante de ti y dice, Señor, yo soy un pecador que necesita de ti, Señor. Padre, hoy necesitamos de ti. Mis relaciones interpersonales no están bien, mi relación con mi cónyuge no está bien, mi relación con mis padres, mi relación con mis hijos, mi relación con otros no está bien, Señor. Necesito de ti para una correcta relación con otros. Porque cuando Adán reconoció su condición, Adán se dio cuenta que su relación con Dios no estaba bien, pero también la relación de él no estaba bien con Eva, porque él la culpó. Él dijo, la mujer que tú me diste. En otras palabras, está poniendo parte de su responsabilidad sobre la mujer. Eso indica que su relación no estaba bien entre ellos. Te necesitamos, Dios. 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 Te necesitamos, Dios.